Buen día, estimados amigos, bienvenidos a su programa Eureka. Hoy tocaremos un punto bastante interesante en relación del interés y profundizar ese crecimiento y formación adecuada para todos ustedes, ¿ok? Hoy hablaremos sobre el trastorno, ¿ok?, de estrés postraumático. Es importante aclarar la diferencia entre un trastorno y un trauma, ¿ok? El trauma es la condición altiva del trastorno, que el trastorno depende de un trauma que la persona haya realizado en algún evento o circunstancia de su vida. Depende de ese trauma, se generan consecuencias de trastornos. En este caso tocaremos el punto que en un principio les dije, pues el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Es una condición psicológica, ¿ok?, que puede desprender consecuencias psiquiátricas, o sea, puede quedar la persona o el paciente con una condición bastante engorrosa, bastante dolosa, bastante dañada de su psiquis y obviamente de sus emociones. Recordemos muy bien que los puntos que hemos tocado con anterioridad, aunado al punto que estamos tocando en este momento, abordan circunstancias de eventos psicológicos, mentales, emocionales que haya podido pasar o haya podido vivir una persona en unas condiciones o en unos acontecimientos determinados. En este caso, el trastorno de estrés postraumático depende específicamente de que ese estrés le genera un trastorno. ¿Okay? Postraumático, ¿por qué? Porque mucho antes de esa condición y esas consecuencias traumáticas fue que esencialmente emanó ese trauma. Por eso es postraumático, ¿ok? Porque depende de los elementos y las condiciones que hayan podido desprender ese trauma. Este tema es bastante interesante en virtud de que hay muchas personas que se han encontrado ancladas, ¿okay?, a ese trauma generado por ese estrés. Pero el estrés no es una circunstancia o una situación de miedo permanente. No. O sea, tú no tienes que vivir saliendo a la calle con un miedo determinado, sino que en función de una situación que te generó en tu pasado un miedo traumático, se desprende ese estrés. ¿Me hago entender? En virtud y en relación de esos acontecimientos y de esa vivencia que tú hayas podido tener en algún momento de tu vida, en tu niñez, en tu juventud, te genera un estrés. Pero puede ser un estrés silencioso, porque no necesariamente es amenazante diariamente, no, porque tú vas a responder en relación de lo que viviste, más no lo que estás viviendo. Estás trayendo a colación a tu realidad permanentemente esa vivencia que te generó un estrés. Entonces, en virtud de esas circunstancias, de esos acontecimientos, de esas situaciones que pudiste haber experimentado, se te desarrolló un estrés postraumático. Porque dependiendo de ese pasado, te generó en consecuencia un trauma. ¿Ok? Por ejemplo, hay niños que se han criado en circunstancias y en situaciones de mucha violencia. Esos elementos, esos acontecimientos que vivieron en su pasado le generan un estrés